Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Diálogo con Líderes, Charla con Líderes. El día de hoy tenemos un día muy especial porque nuestra invitada es precisamente muy especial. Nos encontramos compartiendo esta mesa con la diputada federal y presidenta de la Comisión de Hacienda, la licenciada Patricia Terrazas Vaca. Licenciada, bienvenida a este Diálogo con Líderes. La verdad agradecemos muchísimo el hecho de que nos haya brindado tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero no solo eso, hoy en esta mesa nos acompaña nuestro fundador y nuestro consejero presidente, el licenciado Juan Luis Cruz Santos. Bienvenido, Juan Luis. Muchas gracias. Bienvenido. No, al contrario, gracias a usted por recibirnos en esta, la verdad, muy bonita su oficina porque es de Cuauhtémoc, Chihuahua. Yo soy de Cuauhtémoc, Chihuahua, de la tierra de las manzanas y los quesos. De los quesos. Comentábamos antes de iniciar la charla, muy bonita su oficina porque se trajo parte de su ciudad natal, los cuadros, las manzanas. Entonces la verdad es que siempre es muy reconfortante llegar a un lugar que no propiamente sea, en este caso, Cuauhtémoc, y ver esos tintes, esos cuadros. Entonces la verdad es que es muy bonito. Felicidades por su oficina. No, muchas gracias. Es que estamos enamorados de nuestro pueblo. Entonces hay que compartirlo y aquí estamos compartiendo con ustedes nuestras costumbres. Gracias, diputada. Sí, y hablando gracias de esos amores, estoy convencido que usted le tiene un amor a su profesión. No, bueno. Sabemos que es contadora de profesión, pero se ha ido especializando en materia de derecho fiscal, tiene una maestría en derecho fiscal, está doctorando en el mismo tema y tiene ciertas especialidades también en derecho fiscal. Y entrando un poco en el diálogo, ¿qué prefiere? ¿La contaduría o la defensa fiscal? Fíjate que me apasiona lo fiscal, la contaduría, y bueno, pero tampoco pudiéramos hacer nada si no conocemos. Yo les digo que antes de que te den una ley de impuestos sobre la renta, te tienes que pasar por el libro de Elías Lara Flores, o sea, no puedes brincarte eso porque no lograrías nada. A mí me encanta lo fiscal. Yo empecé, fíjate que yo estudié desde que tuve que tomar la decisión de qué taller tomaba en secundaria, que yo creo que muchos de ustedes les tocó tomar esa decisión. Cuando yo tomé la decisión de tomar el taller, bueno, pues había talleres de todos, ya está de costura y corte y confección. Repostería. Repostería, bueno, pues yo tomé el de contabilidad. Y bueno, pues desde ahí inició mi trayectoria. Luego estuve en un bachillerato tecnológico. Y en ese bachillerato tecnológico tenía la opción de tomar impuestos. Entonces yo tomé impuestos. Cuando yo llegué a la universidad, pues yo ya tenía muy claro qué quería. O sea, yo llegué a contabilidad. Y bueno, era muy padre porque pues mis compañeros apenas sabían el cargo y el abono. Y no, bueno, pues yo ya era la casi maestra en el tema. Entonces se me fue facilitando mucho. Yo trabajé desde el último año de preparatoria y trabajé en despacho. Entonces pues tengo una trayectoria desde 1984 y bueno, pues me fui especializando. Soy auditora porque dictamino para efectos fiscales desde 1994 con registro para dictaminar. Entonces fui combinando las dos cosas, auditoría, contabilidad, fiscal. Entonces hemos tenido que trabajar en asesorías, tomar decisiones cuando hacemos una auditoría, cuál es la afectación. Cuando tienes un registro te tienes que estar preparando de manera constante para conservar tu registro. Luego ya sacaron los registros por especialidades, pues bueno, tomé el de fiscal y luego tomé el de auditoría. Total, hemos ido caminando en ese sentido y como nos hemos tenido que ir preparando, pues yo opté por ponerle títulos a las cosas y pues bueno, tengo ahí unos títulos de algunos reconocimientos, algunas cosas. Pero al final del día me encanta lo que estudio, me encanta lo que hago y lo hago con muchísimo gusto y yo creo que se me nota porque también tengo esa pasión por el trabajo. Qué bueno. Y lo importante de que alguien preparada, alguien con ese currículum, como lo comentaba, esté ahorita aquí en los diputados, la verdad es de que siempre ha sido un tanto criticable en las leyes, por qué las leyes, quién las hizo, se ve que no tiene conocimiento, no sabe la realidad. Entonces la verdad que bueno que hoy en día usted esté aquí, precisamente aquí,
presidiendo esta comisión, porque la verdad es que hace falta que alguien que tenga esa sensibilidad, porque pues, repetimos, lo de menos es ponerse a estudiar tantas leyes, tantos libros, cuadrar las cosas, pero alguien que tenga esa sensibilidad, perdón por la referencia, el haber arrastrado el lápiz, yo creo que le ayuda mucho en esta situación. No, fíjate que sí me ayuda mucho, pero también es un enorme compromiso, porque luego las equivocaciones va a decir, ¿cómo que no la viste? Entonces cada vez que tomo una iniciativa, la escudriño, la veo, pido opinión a mis colegas, porque digo, bueno, ni me voy a decir, no sabía, o sea, qué pena, pues si a eso te has dedicado toda tu vida y luego no sabes, pues qué vergüenza. Entonces, sí es un compromiso enorme. Nunca pensé tener la enorme responsabilidad de tomar decisiones y que bueno, no me puede escapar. Y les platico una anécdota. Estaba el otro día en Ciudad Juárez, estábamos viendo lo del decreto en la frontera y la compensación universal, que eran los dos temas que estaban exponiéndole al procurador fiscal en Juárez. Y estaba uno de los empresarios a mi lado y dice, pues ¿quién le entiende esos temas? Me dice uno de los empresarios. No, le dije, yo sí lo entiendo. Y con cara de sorpresa me dice, pero eres diputada. Y yo, sí, soy diputada, pero sí le entiendo a los temas porque más que diputada soy fiscalista. Pero me dio mucha risa porque, pues eres diputada, no tendrías que saberlo. Pues bueno, sí lo sé. Me falta muchísimo para aprender porque en la vida nunca terminas de aprender, pero bueno, lo básico afortunadamente sí lo sé y además aquí pues son iniciativas, todo es nuevo. Y yo me acuerdo cuando entré a la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, tenía que exponer un tema nuevo fiscal reciente. No, pues ahorita aquí los que vayan a entrar, aquí hay bastantes cosas que aprender y bastante temas de actualidad, temas fiscales y temas que vayan a hacer crecer sobre todo la profesión. Entonces, pues aquí estamos, echándole muchas ganas. Diputada, ya tocó dos temas torales que queríamos platicar con usted. Uno, la eliminación de la compensación universal. Y dos, también los estímulos fiscales en la zona fronteriza, que finalmente tal vez quedaron en solamente créditos. Ya nos podrá decir su punto de vista. Estamos entrando a una era de un México más participativo, de un México más demandante, y vemos un nuevo gobierno en los que mucha gente puso sus esperanzas, puso sus sueños, y vemos que también entregó un nuevo paquete económico. ¿Está realmente cubriendo esas expectativas? Bueno, mira, yo hay cosas que critico y lo he dicho en todos los foros donde he estado y te digo por la enorme responsabilidad que tengo. El crecimiento del país en campaña era el 4%, luego en enero el 1,75%, ahorita vamos en el 1,60%. Ese es el crecimiento del país. En la ley de ingresos es el 2%. Entonces, la ley de ingresos estima que tengamos un 2% de crecimiento. Los ingresos tributarios, el crecimiento es del 10.13%. Difícil de alcanzar el crecimiento tributario cuando el crecimiento del país es tan limitado. Entonces, lo veo muy complicado. Margarita tiene un gran reto para llegar a la meta. Yo sé que en el SAT hay gente muy capaz, muy especializada y pues por muchos años me ha tocado trabajar al lado de ellos. Entonces, las metas no son imposibles, sin embargo sí son complicadas. Este país también necesita certidumbre jurídica. Entonces, si nosotros no le damos al país esa certidumbre, si no le damos ese cimiento para crecer, pues también la veo muy complicada. Y me voy a la parte de las calificaciones. La calificación a Pemex nos da un golpe muy fuerte, yo así lo veo. La calificación no es por lo que ahorita es Pemex, sino lo que se espera a mediano y largo plazo. Entonces, si no se ve con esa miras a largo plazo, es muy difícil que Pemex vaya a dar resultados. ¿Y por qué me refiero a la calificación de Pemex? Porque Pemex es la empresa más grande de México y de ahí se impacta toda la economía del país. Entonces,
son de las cosas que yo veo y veo muy complicadas. ¿Qué más veo yo en el presupuesto? En el presupuesto yo veo un presupuesto asistencialista, porque se va 252,000 millones, se van al sur del país, se van al Tren Maya, se van a las refinerías, al tren transpeninsular, se van a la Secretaría de Bienestar Social con las becas. No estoy en desacuerdo a las becas, lo importante aquí es cómo salen las reglas de operación y hacia quién vamos. Lo que más me preocupa es lo que va a los jóvenes construyendo el futuro, y se los digo yo desde donde vengo yo, lo que hemos hecho y lo que se ha logrado hasta aquí. No podemos estar regalando un bien de todos a unos cuantos. Además, el requisito es que ni estudien ni trabajen. Entonces, si no estudian y no trabajan, ¿qué hacemos con los que sí estudian y los que sí trabajan? Que sería lo que tendríamos que estar estimulando. Así es. La grandeza, el empeño, el esfuerzo. Bueno, ¿qué les vamos a dar a ellos? ¿Qué les vamos a dar al que sí trabaja y al que sí estudia? Me parece una desigualdad, me parece que no podemos estar trabajando en eso. Eso es lo que a mí más me preocupa. Yo sí lo he criticado en el buen sentido de la palabra. A lo mejor no soy quien para hacerlo. El presidente tiene que hacerse de un equipo, tiene que hacerse de sus proyectos. Él ha soñado con esto por muchos años y no lo digo yo, lo sabemos todos los mexicanos. Entonces ese sueño yo lo veo muy complicado si seguimos así, porque sí tendríamos que estimular la economía de las empresas. Y por ejemplo, me voy a la frontera, toda la frontera, el estímulo a la frontera. Yo lo veo, debería, desde mi punto de vista, y ojalá yo sea la equivocada, yo veo ese estímulo, debería ser generalizado y debería ser obligatorio. O sea, llegas a la frontera y tú desde el momento en que tienes una empresa en la frontera, tienes que estar adherido a no un decreto presidencial, debería estar inserto en la ley de ingresos, que era lo que nosotros pedíamos también desde el momento en que nos llegó la ley de ingresos. Decirlo, bueno, ¿por qué lo haces en un decreto? Mételo a la ley de ingresos, cuidando ese estímulo. Luego, no es obligatorio, luego es por 2 años. Las empresas siempre tenemos que verlas como los hijos. O sea, los hijos, hasta que no tienen la mayoría de edad, los puedes soltar. Y la ley también lo dice, hasta la mayoría de edad los puedes soltar. La empresa no te puede generar hasta que no es una empresa mayor de edad. Entonces, 2 años es demasiado poquito para que le digas a una empresa, le entras al decreto y dices, no, pues mejor no le entro y me sigo como voy y hago mi planeación como voy. Lamentablemente no crea esa certidumbre jurídica que usted platicaba, ese estímulo que no le da la confianza a los empresarios, pues tomar ese beneficio. Tomar el beneficio, porque aparte el beneficio, por ejemplo, la empresa en la frontera en muchos de los casos es importadora y el decreto no te considera al importador. Entonces tú tendrías que importar al 16% los productos y luego si le entras al decreto venderlo al 8%. Allí hay un diferencial de un 8%. Ese 8% se te convierte en un IVA a favor. O sea, estoy hablando de IVA. Claro. Estoy hablando de IVA. Se te convierte en un IVA a favor. Que ese IVA a favor no lo puedes compensar, que me salto al otro tema. No lo puedes compensar porque desaparece la compensación universal. Entonces, lo tendrías que solicitar en devolución. La solicitud en devolución, evidentemente, el funcionario que está del otro lado, que es el que yo conozco, es el que firma y autoriza la devolución, pues se va a tener que asegurar que lo que esté devolviendo es un IVA que realmente se pagó, y ese IVA que realmente se pagó con todos los requisitos, no nada más los requisitos de fondo, también los requisitos de forma, porque a ese funcionario le impactan las responsabilidades de como funcionario público. Entonces, obviamente no lo va a entretener porque él quiere entretener la devolución o que no la quiera soltar, sino porque él tiene que tener la seguridad
de que en el momento en que él autorice una devolución va a reunir todos los requisitos. Entonces yo entiendo la posición, no es tan fast track, no es tan rápido el que llegue, la pide la devolución, lo firma y se la devolvemos, ¿no? O sea, hay una responsabilidad atrás de todo eso. Entonces, la frontera yo la siento que no tiene ningún estímulo y es una gran generadora de riqueza y es una gran generadora de empleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos empleos si decide la empresa irse? Porque no tiene ese estímulo. Porque además se acordó, que yo estoy totalmente de acuerdo en que se aumentaran los salarios al doble, pero lo entrega la empresa, no lo entrega el gobierno. Es un recurso de la empresa, pero ¿qué me das a mí como empresa para yo también seguir creciendo y seguir generando riqueza? Entonces hay que ver los dos lados para poderlo entender. Y yo quisiera ver el beneficio hacia el empleado, ¿verdad? Qué bueno, y lo festejo. Pero también hay que ver que la empresa tenga algún estímulo quien genera el empleo. Para generar el empleo y para generar la riqueza. Entonces, la veo en un gravísimo peligro con las huelgas que han surgido y lo que ha dicho esta lideresa, que la conozco y la conozco muy bien, que es de Juárez, Susana Prieto, y que no está dando más que incertidumbre a los inversionistas de la frontera. También eso duele y duele mucho. Y la gente que cree en ella, pues podría decir que viene a venderles espejitos. Porque si le vende el espejito y si se va a la empresa, pues se quedan esos empleos en el aire. No hay ese trabajo, no hay esa seguridad económica para las familias. Y bueno, pues eso es muy doloroso. Y de por sí ya la seguridad en la frontera no es la óptima, estamos teniendo muchísimos desvíos por ese camino fácil que toman los jóvenes y algunos mayores de irse por la venta de drogas y obtener el dinero fácil, pues es muy muy complicado. Yo creo que todo eso necesita una mejor planeación, verse inmerso en eso. Nosotros hemos caminado a la frontera, hemos sentido a la gente, hemos hablado con las personas y la verdad es muy doloroso cuando te abre una abuela con 5 o 6 nietos que ella está educando, que ella está creando, porque la mamá de esos niños anda en drogas o anda perdida. Entonces es muy doloroso, pero también es muy doloroso cuando te abre una mamá totalmente intoxicada y está un niño enseguida de él, mocoso, sucio, y no tienes una esperanza que darles. Entonces hay que cuidar eso, lo que andas en la calle, lo que ves directamente, y hay que cuidar las leyes, cómo las estamos construyendo, para construir no nada más para unos, tenemos que construir para todos. Y México somos todos, México no nada más es el empresario que se está haciendo rico. Yo creo que México es ese empresario que genera riqueza, que crea empleos y que también tiene responsabilidad social. Y hay muchos, yo creo que son los más. Sí, seguramente. ¿Hay hoy en día alguna iniciativa que pueda coadyuvar a todo esto que comenta, a apoyar al empresario, a quien genera las fuentes de empleo? Mira, en materia fiscal? Lo que están pidiendo muchos, y sobre todo hay 3 sectores, 3 sectores que lo están pidiendo muchísimo: el sector exportador, el sector primario y el sector maquilador. Están pidiendo mucho que regrese la compensación universal y que las facilidades del decreto en la frontera vaya en una ley de ingresos y que le dé certidumbre y que sea no opcional, que sea obligatorio. Y yo he estado en muchos foros, he estado sentada con muchos de ellos y eso es lo que están pidiendo. Nosotros, esa sería una de las grandes iniciativas que estaríamos apoyando. Y bueno, yo sé que es muy difícil para el gobierno cuando ya tiene otro plan, pero bueno, pues también tenemos que escuchar a todos. Claro. Diputada, recientemente vimos al senador Monreal proponer una iniciativa de una ley que le apuesta a la confianza ciudadana. Si bien es cierto, se oye bonito apostarle a la confianza ciudadana, ¿usted la reconoce viable?
Bueno, yo creo que todos lo tenemos que ir construyendo, ¿eh? Yo creo que la confianza ciudadana se construye en el día a día. Y yo creo que ahorita no estamos en ese momento. Pero fíjate que además el SAT tiene unas bases de datos tan fuertes que yo creo que no se necesita más gente, se necesita más análisis de la información que se tiene, porque tú te sientas y con un clic puedes, por ejemplo, puedes revisar tu nombre y puedes revisar quién es tu contador, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus cuentas bancarias, y luego las tuyas, las de tus hijos, las de tu esposo, las de tus papás, las de tus gente más cercana, de tus colaboradores. Entonces tienes un bagaje de información tan grande que en el momento en que quieras tú detectar, por ejemplo, que ha sido un tema muy sonado, lo de las empresas fantasmas y de la venta de facturas, que si te sientas y tú ya tienes alguna denuncia anónima, puedes sacar y puedes ver quién le vendió la factura a quién, cuáles son los niveles, hacia dónde fue el origen y el destino del dinero. Nosotros, cuando lo estuvimos y tuvimos acceso a esas bases de datos, nos dimos cuenta de que un conserje de escuela recibió 123 millones de pesos. Y el señor vivía en una colonia que no está ni pavimentada y su casa tenía escasos 150 metros de construcción. Entonces, dices tú, se pueden sacar esos 123 millones de pesos. ¿A cuál fue el origen y cuál fue el destino? El origen fue las finanzas del estado de Chihuahua, y el destino un conserje de una escuela en Ciudad Juárez. Entonces, puedes ver ese cuadro perfectamente, quiénes están involucrados, de quiénes son las cuentas, por dónde las sacaron, y al final de cuentas hacia dónde fue a parar el dinero. Yo creo que eso no necesitas tú ver como delincuente al ciudadano común. Necesitas usar tus bases de datos y con esas bases de datos llegar exactamente hacia donde quieres llegar. Y no con el conserje, sino con el autor intelectual. No, con el actor intelectual, y al final del día el conserje a lo mejor ni cuenta se dio, pero tú vas a ver el destino del dinero, porque a ver, hay testaferros y hay robos de identidad, y nosotros nos tocó verlo. Entonces no puedes apostarle a la confianza, porque no, en este momento tenemos toda esa incertidumbre, y que fue creada precisamente por la corrupción. Tampoco nos podemos cegar, ¿eh? Hay gente corrupta, y no me voy por colores, me voy por la falta de principios y valores. Y la falta de principios y valores no la creó un color, no la creó ni el azul, ni el tricolor, ni la tiene limpia el color vino o color morena. O sea, no están limpios. Yo lo que les quiero decir es que hay gente buena en todos lados y hay gente muy corrupta y muy mala en todos lados. Entonces, ahorita nosotros lo que le tenemos que apostar es que creemos cuando la cabeza de toda organización da confianza, transparencia y castiga a los corruptos, en ese momento también se crea hacia abajo la misma certidumbre. Pero cuando llegas a un gobierno que el que cuida el estacionamiento le das una mordida para que te deje cerquita de la puerta, pues hasta el del estacionamiento te vende el cajón de estacionamiento, ¿sí?, que ni es él. O sea, por decirlo menos. Pero el proveedor te vende el 40% más caro, el papel. El que te hace la obra, o sea, te vende, te hace la obra con precios inflados porque le tiene que dar el moche al otro. Luego también, y eso ojalá que fuera desconocido de todos, pero es una práctica del no pasa nada, que todo el mundo lo seguía haciendo, y te decía, pues no pasa nada. A mí me tocó estar como empresaria, como contadora, que llegaba mis clientes y decían, no, pues que le estoy vendiendo al gobierno y lo tengo que inflar, y a ver cómo comprobamos
el 20% que le doy al funcionario público para que me dé la obra. A mí me tocó verlo. Yo lo viví con mis clientes. Y pues compraba facturas. Entonces se va haciendo una bola de nieve enorme. Obviamente eso tú lo conoces, eso tú lo sabes y lo tienes que impactar en cosas que vayan a transparentar. Y yo respeto mucho al senador Monreal y creo que es una persona muy inteligente. Pero a lo mejor lo que falta, como tú decías, es el arrastrar el lápiz para poder decir, por aquí no me puedo ir a la confianza, por aquí me tengo que ir a la revisión, a la estrategia, a la investigación. Por aquí me puedo ir a la confianza y creo que vale la pena en algunos ir a la confianza, y por aquí le tengo que hacer una combinación. Medio confío, pero también lo estoy supervisando. Entonces, yo creo que hay cosas que en materia tributaria falta mucho por hacer, pero también los contribuyentes tienen que atenerse a las consecuencias de que pues el que la hace la tiene que pagar, ¿eh? O sea, no podemos darle perdón a nadie porque estamos mandando el mensaje de que si se perdona, pues el día de mañana el día de mañana pues lo vuelvo a hacer, o si me van a meter en una tómbola, pues corro el riesgo de no caer en la tómbola, entonces se la juega. Me la juego. Y ya cuando me toque, pues ya veremos cómo lo arreglo. Sí, claro. Que la tómbola sea discrecional. No, pues imagínate qué difícil es. Yo creo que a todos se les tiene que medir para que todos tengan resultados medibles, porque lo que no se evalúa, pues no se puede medir, no puedes dar resultados, no puedes exigir. Entonces yo creo que falta mucho por hacer. Yo le he apuesto a la investigación, yo le he puesto al análisis de la información que ya tiene, que es mucha y que a nivel internacional México es de los que tiene mayores bases de datos en materia tributaria. Entonces, pues sigámosle por donde vamos, pero bien hecho, y que no se vendan las bases de datos y que no se venda el auditor para venderle un negocio a un contribuyente incumplido. Así es. Hay muchas iniciativas hoy en día que sí, que podemos esperar y que no podemos esperar. Nos hacen favor de ver muchos empresarios, pero también muchos contadores que hoy en día hay mucha incertidumbre precisamente porque pues, las redes sociales también se han encargado de aquí va una iniciativa que regresan los repecos, que aquí hay una iniciativa que vuelve la compensación universal, que ahí hay otra iniciativa de ley fomento a la confianza ciudadana. ¿Qué es lo que realmente sí hay ahorita, va a haber en discusión por parte de la comisión? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando y yo creo que hay tres importantes. Escuché que hay una iniciativa de compensación universal que yo platiqué la semana pasada en el Senado y me falta revisarla. Esa no te tengo los datos exactos. De hecho, es una iniciativa que yo construí, pero la puse en manos de gente del Senado, pero no sé si ellos la hayan combinado con lo que ellos tenían y demás, entonces voy a revisarla. Luego hay otra iniciativa, que están 12 iniciativas en ese sentido, del IEPS a gasolinas y combustibles fósiles, que desaparezca el IEPS en gasolinas y combustibles fósiles. Es un tema muy mediático, tenemos que revisarlo muy bien, porque pues es de todo sabido que, y con el ingreso como se ha comportado, pues es un tema que tenemos que revisarlo muy bien. Y luego está el tema del decreto en la frontera, que hay que revisarlo muy bien, que también hay iniciativas. Hay una iniciativa, por ejemplo, ahí son 9 iniciativas que piden que se vaya a la ley de ingresos. Entonces, bueno, yo diría que trabajáramos en esas 3 que las estamos en discusión. De hecho, nosotros ya tenemos dictámenes que elaboramos aquí en la Comisión de Hacienda, pero que falta que pasen por los miembros de la Comisión de Hacienda, sobre todo por la Junta Directiva y luego ya por la Comisión en pleno. Pero ya estamos trabajando en eso. Perdón, ¿es la inclusión en la ley de ingresos o en la ley del IVA, hablando del estímulo del IVA? No, es en la ley de ingresos como estímulo a la frontera.
En ese sentido la tenemos nosotros aquí en la comisión, pero pues habría que ver ya con la comisión en pleno cómo la vamos trabajando para que transite. Mucha gente esperaba, cuando se mencionó eso de la disminución del IVA en frontera, esperaba algo parecido a lo de hace muchos años, que estaba incluido en la ley del IVA. Sí, en la ley del IVA, que era el IVA al 11%, el IVA diferenciado. Bueno, pues eso sería muy bien, porque aparte le fue bien a la frontera con este IVA diferenciado, porque además podía competir con el otro lado del puente. Se oyó como canción. Entonces, sí se puede, yo diría que pudiera transitar. Obviamente pues se necesitan muchas voluntades para que esto suceda, y creo que también serían muchos los beneficiados. Pero bueno, eso es sobre lo que estamos trabajando en este momento aquí en la comisión. Diputada, nos hablaba de iniciativas que se están cocinando con el IEPS, con el tema fronterizo. Sin embargo, también veíamos recientemente que la Secretaría de Hacienda informaba de un récord en materia de contribución por el combate al robo de combustible. Se había recaudado creo que el 125% más que el año pasado. Hoy, y bajo su experiencia como presidenta de la Comisión de Hacienda, ¿se puede hablar de que realmente pueden existir contrapesos por parte de la oposición bajo la actual distribución del Congreso? Fíjate que hay mucho de voluntad. O sea, si la mayoría en el Congreso escucha a las minorías, puede haber un contrapeso. Porque mira, hasta en la empresa, cuando tienes competencia, te hace ser mejor. Si ellos escuchan a las minorías, se legitiman, salen con cosas mucho mejores, porque pues sí son 30 millones de votantes, pero no muchos son votos por ellos, son votos que arrastró el ahora presidente de la República. Entonces ellos pueden legitimarse en sus tareas cuando puedan escuchar también las otras voces que no necesariamente están de acuerdo con ellos. Y las otras voces somos nosotros, la minoría. Y mira, yo te voy a decir algo que es muy importante. Yo tengo desde el 92 siendo miembro del Partido de Acción Nacional, y tenemos más derrotas que victorias, muchas más derrotas que victorias. Y nosotros aprendimos a caminar desde la oposición. Cuando hemos sido oposición, hemos sido muy responsables, hemos sido muy diligentes. Cuando hemos sido gobierno, yo vengo del gobierno del estado de Chihuahua, siendo gobierno, estando apoyando al gobernador Javier Corral y siendo oposición con el presidente de la República. Y estás de los dos lados. Sin embargo, estás escuchando a la oposición, y las estás escuchando porque te hacen ser mejor. Y estás siendo un gobierno responsable, transparente, un gobierno donde tengas que aportar más que recibir, porque siempre va a ser más grande recibir, siempre va a ser más grande aportar que recibir. Entonces, me ha tocado estar en los dos lados. Creo que ahorita estoy en el mejor de los mundos, porque lo que no funciona no me toca a mí. Y lo que no quiera aceptar la mayoría en el Congreso, pues también lo vamos a decir con esa claridad. Decir, la letra chiquita dice eso y no lo quieres ver, pues yo ahí te lo dejo, es tu responsabilidad. Pero también es mucha impotencia, porque a veces no entienden que no entienden, entonces duele decirlo. Y cuando eso pasa dices, pues sí, está muy claro, es para beneficio de todos, no es un interés personal, no es cuestión de colores, hagámoslo bien. He recibido muy buen apoyo de mucha gente de Morena, he recibido el apoyo para escucharme, entonces creo que podemos transitar, creo que podemos hacer las cosas bien, pero también he recibido unos golpes muy duros que bueno, los recibo para aprender, porque todos los crecimientos duelen, pues sí hay dolores, sí hay dolores. Pues diputada, muchas gracias por habernos recibido, muchas gracias por sus palabras. La verdad es que nos vamos con información muy valiosa, con información que también nos da cierta certidumbre ahorita que nos comentaba que sí, que no.
y la verdad es que esperemos que todas esas iniciativas por el bien de México prosperen, como usted bien lo señala, independientemente de quién sea, azules, tricolores, guindas, de quien sea. La verdad es que México tiene mucha esperanza indudablemente en el señor presidente, mucha esperanza también en sus representantes. Entonces la verdad es de que tenemos mucha fe de que las cosas vayan a funcionar. México tiene que funcionar porque es más grande su gente que nosotros. Indudablemente. Nosotros nos tiene que mover su gente y aquí estamos para salir a dar la batalla todos los días. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Diputada, yo antes de despedirme quiero reiterarle mi admiración e irme con esta pregunta. ¿Qué viene para Patricia Terrazas? ¿Qué viene para Patricia Terrazas? El seguir trabajando por mi país. Estos 3 años, seguir aquí dando las batallas, estudiando y trabajando para México. Y en 3 años terminó la diputación y voy a seguir siendo fiscalista. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.